En el Parlamento Europeo logramos ver un debate sobre el tema venezolano que nos permite entender cómo están viendo desde Europa todo lo que ocurre en Venezuela. Una cosa es la posición de los parlamentarios españoles, siempre muy vinculados a la causa venezolana. Pero otra cosa es lo que pueden decir parlamentarios portugueses que también comprenden lo que ocurre en Venezuela. Pero a mí en particular me llama la atención la posición que obtuvieron o que expresaron parlamentarios izquierdistas y muy especialmente parlamentarios de esos países que en el pasado sufrieron dictaduras comunistas. Yo creo que el debate vale la pena revisarlo y es lo que haremos hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias por estar de vuelta a su canal favorito de actualidad política de Hispanoamérica, de Venezuela y del mundo, pero en tu idioma. Gracias por suscribirte a este canal. Si ya te suscribiste, te agradezco adicionalmente por darle me gusta a todos los videos que hacemos acá. Una forma de colaborar para que este programa siga adelante es ayudar a financiarlo a través de los aportes que recibimos mensualmente en nuestra plataforma Patreon, patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf es tu aporte el que nos ayuda a seguir adelante. También son bienvenidos sus superchats, aportes que pueden hacer directamente y de forma muy puntual en la plataforma YouTube, si esa es su preferencia. Recuerden lo que les digo siempre, y hoy nos vamos a dar cuenta mucho más. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Pero lo más importante es que te van a romper las piernas para venderte las muletas y ponerte de rodillas a agradecerle. No te dejes, no caigas. Y seguimos. Y es verdad. Y yo creo que vale la pena que yo extienda este comentario. No se trata de ser de izquierdas o de derechas. Se trata de comprender la naturaleza maligna de lo que han hecho regímenes que, tomando banderas supuestamente de defensa de la gente, de las minorías, del pueblo, de los pobres, de los desposeídos, de los descamisados, de los descalzos, en realidad se convierten en dictadores. Si usted revisa la mayoría de las dictaduras toleradas en el mundo, todas ellas son de izquierda. Todas ellas son de izquierda. Cuando usted revisa lo que hacen los regímenes de izquierda, se da cuenta de que todo comienza con un mensaje bonito. Todo comienza con una manifestación a favor de los derechos de alguien. Y luego esos derechos son los primeros que desaparecen. Por eso que yo le digo a los activistas de los derechos gay, y se los digo de los derechos, esto que llaman LGBT4, toda esa cosa, todas esas letras que le han puesto a una cosa que es simple y sencillamente defender el derecho a hacer lo que uno le da a su perra gana con su sexualidad. Y lo digo como homosexual que soy y que nunca lo he ocultado. Nosotros no tenemos que agradecerle nada a ningún político, porque no fueron los políticos ni de izquierda, ni de derecha, ni liberales, ni conservadores, ni socialdemócratas, ni demócratas cristianos, ni centroliberales, ni centrohumanistas, ninguno, ni ecologistas, ninguno de esos carajos quería derechos para los homosexuales. Si usted revisa los principales activistas por los derechos de los homosexuales a nivel mundial, ninguno de ellos estaba atado a un partido. Y si vamos a hablar de violación de derechos en contra de la población gay, todos estos maricos que andan poniéndose la camisa del Che Guevara o alabando a los partidos que el Che Guevara tiene como símbolo, parece que no se enteran de que en Cuba hubo campos de concentración para homosexuales construidos por el Che Guevara en sus tiempos de dirigente de la Revolución Cubana. Campos de concentración que tenían en la entrada el trabajo te hará hombre, porque eran centros de trabajo esclavo, de trabajo forzoso. Eso se les olvida a la izquierda. Y esas cosas, algunos las olvidan, otras no las olvidamos. Cuando se trata de olvidar, hay que revisar lo que ocurrió el día martes 17 de septiembre del 2024 en el seno del Parlamento Europeo, en el debate sobre la situación en Venezuela. El Parlamento Europeo está debatiendo una propuesta para reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Y el debate se ha llevado a tal nivel de comprensión parcial de la realidad venezolana que tuve que hacer un esfuerzo monumental, se los confieso, para conseguir a alguien defendiendo al chavismo, defendiendo a Maduro, defendiendo esa barbaridad.
Ni por la derecha ni por la izquierda se consiguió nada sustentado y serio de defensa de esa gente. Están más hediondos que nunca. Y en medio de eso creo que es necesario escuchar todas las posturas. Vamos a prestarle atención a cada una de estas posturas y vamos a tratar de explicar por qué cada quien dice lo que dice. En primer lugar vamos a escuchar a la representante del Partido Popular Europeo, que viene siendo el partido que tiene la mayoría en el Parlamento Europeo y cuya vocera en este caso forma parte también del Partido Popular Español. Atención. Presidenta, el 28 de julio, ante los ojos del mundo, un tirano volvió a robarle la democracia al pueblo de Venezuela. Fue el último crimen de un hombre cobarde que utiliza la violencia, la represión, el secuestro y la persecución para silenciar lo que gritan las urnas. Un dictador reconocido solo por otros dictadores como Putin, que aun con todas las armas vive aterrorizado porque la voz del pueblo, representada en María Corina Machado y Edmundo González, resuena con más fuerza que todas sus amenazas. Señorías, Venezuela no necesita más silencio frente al exilio y la muerte. Tampoco la doble moral de gobiernos como el de Pedro Sánchez, que un día llama héroe a Edmundo González y 24 horas después le niega su condición de presidente electo. Y mucho menos la complicidad de observadores como Zapatero, demócrata en teoría, blanqueador del dictador en la práctica, callado y escondido ante el mayor fraude de la historia venezolana y quién sabe por qué oscuros intereses. Hoy nuestro deber como miembros de la Unión Europea es reconocer la figura de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Europa debe estar en el lado correcto de la historia, por los 8 millones de venezolanos que huyeron de la tiranía, por las vidas arrebatadas de inocentes venezolanos que defendían la libertad, por la oposición perseguida y encarcelada por defender la democracia, por todas esas madres y padres que lo único que quieren es que sus hijos conozcan una Venezuela sin el yugo del chavismo. Europa, esta es nuestra causa. Esto no va de ideologías, se trata de liderar juntos la defensa inequívoca de la democracia. O se está con ella o se está contra ella. Y al pueblo de Venezuela os digo que nunca estaréis solos. Europa, hoy refugio de tantos venezolanos, seguirá a vuestro lado hasta que la democracia triunfe y la libertad al fin se abra paso. Por verdad y por justicia. Vuestra lucha es nuestra lucha. Bueno, es un discurso sentido en el que la señora comete un error entendible. Número uno, habla de la lucha de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Yo no sé si la señora sabe que Edmundo González Urrutia se piró de Venezuela y que está en España, callado. Señala muy bien a José Luis Rodríguez Zapatero, sin embargo no nos informa la señora parlamentaria del Partido Popular Español cómo han hecho y qué han hecho para investigar las actividades de Zapatero en Venezuela. Y en tercer lugar habla del lado correcto de la historia, lo que la ubica evidentemente en la línea discursiva del partido de Leopoldo López, Voluntad Popular, que hablan del lado correcto de la historia. La historia no tiene lados correctos ni incorrectos, la historia es la historia y no se puede partidizar. Sin embargo, la señora se le agradece el apoyo que dice darle a la comunidad venezolana. Ojalá ese apoyo se traduzca en comprensión de la situación que tienen tantos venezolanos que están en Europa esperando su estatus migratorio. Porque la gran mayoría de los venezolanos que se encuentran en España no son tratados como son tratados los politiqueros que llegan a ese país en cuanto a la obtención de su estatus. ¿O es que vamos a comparar a todos esos muchachos que están trabajando con una bicicleta repartiendo comida por las calles de Madrid, de Valencia, de Barcelona, de Alicante, de todas las partes donde uno los ha visto, con la situación de los politiqueros que nada más pisan tierra española y le dan inmediatamente un pasaporte? ¿Cómo es esto? Ojalá empiecen a comprender que la realidad de los venezolanos va más allá de la realidad de los dirigentes. Sin embargo, a esta señora se le agradece su posición, sin duda, la posición que expresa su partido. Y obtiene una respuesta de parte del partido de Pedro Sánchez y del partido de Zapatero. No se pierdan esta respuesta. Muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, comisaria. En primer lugar, lo que queremos hacer como grupo político es compartir, ¿no? Eso expresado por la comisaria, por la Comisión Europea, hoy sobre lo que ocurre en Venezuela. Un apoyo que significa una denuncia inquebrantable
de las violaciones y de las persecuciones que se están viviendo en el país, en Venezuela, después de unas elecciones que han dado un resultado no creíble e ilegítimo. Reclamar el fin de la represión en el país, reclamar el respeto a la voluntad expresada en las urnas por parte del pueblo de Venezuela, reclamar la vuelta de la democracia al país y, al mismo tiempo, apoyar todos los esfuerzos hechos por la comunidad internacional, por la Unión Europea, por la región, para encontrar una salida pacífica y encontrar una salida pacífica que signifique una transición democrática. Sabemos al mismo tiempo, como así nos han expresado organismos internacionales, los que han estado también vigilando esas elecciones sobre el terreno, que hay indicadores claros de una victoria de la oposición. Todo eso lo sabemos y, de hecho, todo eso lo compartimos. Pero, lamentablemente, cada vez que hablamos de Venezuela aquí, parte del Partido Popular Europeo decide instrumentalizar esta cuestión para dividir a esta Cámara y utilizarla como ariete por intereses políticos nacionales. Antes se ha hablado sobre el reconocimiento, que probablemente vaya a dividir aquí esta Cámara mañana o el jueves en la votación. Pero lo cierto es, se critica al Gobierno de Sánchez por no reconocer a Edmundo como presidente electo. El Partido Popular, ¿cuántos gobiernos tiene en Europa? ¿Cuántos ministerios de Exteriores tiene en Europa? Pero si resulta que tienen la misma política todos que el Gobierno de España. Todos. ¿Por qué ese ejercicio de cinismo que, en fondo, debilita el apoyo a la democracia venezolana? ¿Por qué? ¿Por qué, si estamos de acuerdo en el fondo sobre la democracia, la denuncia de la represión y la búsqueda de salidas a un país con un enorme sufrimiento a sus espaldas, ustedes vienen aquí a buscar el apoyo de la extrema derecha, que poco cree en la democracia, algunos de los que van a buscar para conseguir una mayoría el jueves, para una práctica diplomática que nadie ha compartido? ¿Por qué? Las posturas son legítimas, pero escuchen. La utilización espuria del dolor del pueblo venezolano en nombre de intereses partidistas es una vergüenza. Este señor sale lanza en ristre a nombre del Partido Socialista Europeo y Español a decir que no, ustedes lo que quieren es la ultraderecha sacudir. No. Habla de que instrumentalizan el tema de Venezuela en favor de una posición interna, pero el que está haciendo cuando habla de la ultraderecha, bueno, entrar dentro de la onda discursiva del gobierno de Pedro Sánchez. Y además de eso decir, no nos pidan a nosotros que reconozcamos el mundo, porque no le piden a los demás. Bueno, como decían las abuelas, y si los demás se tiran por la ventana, ¿tú también te vas a tirar? Además de eso, no puede usted pretender que Eslovaquia, que ya vamos a ver, por cierto, una intervención de un loco eslovaco, pero usted no le puede pedir, por ejemplo, a Hungría, a Polonia, por ejemplo, que tengan una posición igual o que le den la misma importancia al tema Venezuela que le puede dar España, porque ni Eslovaquia, ni Hungría, ni Polonia fueron metrópolis de Venezuela. Ni se habla polaco, ni se habla húngaro, ni se habla eslovaco en Venezuela. Entonces, salir con eso y decir que los demás gobiernos, no, es que ustedes se han arrogado, como Estado, el Estado español, se han arrogado la representación de Europa cuando se trata de los temas en Hispanoamérica. Ojo, que no se critica, porque evidentemente tendría mucho más sentido escuchar el punto de vista español que escuchar el punto de vista finlandés. Evidentemente, por cercanía, por comprensión, por lazos culturales y por lazos históricos. Pero venir a decir que los demás países tampoco lo han apoyado, no lo salva. La intervención de un hombre que está muy bien enterado de la situación venezolana y que, además de eso, comprende muy bien cómo van las cosas en Venezuela, el amigo Germán Terch, del grupo parlamentario Vox. En Venezuela existe una dictadura desde hace casi un cuarto de siglo. Una dictadura que, de la mano del criminal régimen comunista de Cuba, se ha ido endureciendo y embruteciendo cada año que pasaba. Ya fue así con Chávez, y con Maduro alcanza ya cotas de increíble crueldad y locura homicida. En 25 años ha matado, ha encarcelado y torturado a cientos de miles de venezolanos, destruido la vida a millones, ha hundido en la miseria al país otrora más rico de América, que tiene una reserva de petróleo más grande que la de Arabia Saudí. Y más de 8 millones de venezolanos
han huido de un país que antes recibía millones de europeos para darles prosperidad. Todo eso es resultado del socialismo destructivo y criminal del castrismo. Venezuela es ya como Cuba, aquella isla próspera antes del comunismo, hoy un basurero habitado por hambrientos y gobernado por una mafia criminal. Ahora hay una oportunidad de cambiar esta trágica historia que les he contado de Venezuela. Gracias a una mujer, una heroína, María Corina Machado, las elecciones que la dictadura organizó para mantener el engaño movilizaron a la nación, a toda la nación, con el milagro de la esperanza. Y gracias a su organización se arrebató a la dictadura las actas que prueban su humillante derrota. Gracias a eso, la victoria del candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, está aprobada y ratificada por organismos internacionales. Ahora la comunidad internacional tiene que hacer su parte. Tiene que reconocer, en primer lugar, a Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela e imponer toda la presión sobre Maduro y su entorno para que sufran, si no aceptan la voluntad popular. Vemos con tristeza que la izquierda aquí, en este hemiciclo, dirigida por unos socialistas españoles con vínculos corruptos inconfesables con la dictadura, quiere evitar la presión real sobre el régimen y quieren echar las sanciones hacia adelante y quieren dejar todo en una especie de solicitud de buena conducta a la dictadura de Maduro. Pues no, la resolución tiene lo justo y necesario para defender a los venezolanos y presionar con credibilidad a la dictadura. Maduro y sus sicarios deben tener la certeza de que no tendrán santuarios y su botín será confiscado. Espero que pese a los cómplices que Maduro tiene en este hemiciclo, sean muchos de todos los grupos los que voten esta resolución por la libertad, la democracia y los venezolanos. Germán Terch, de Vox. El único de los que intervino que llamó al chavismo organización criminal, que los trató como criminales, que habló de sus crímenes, que habló de sus asociaciones ilícitas, que habló de su origen castrista. Pero es que el tema se puso en el orden donde se tenía que poner. Y aquí no se trata de que si es de izquierda, de ultraderecha, de la ultra más derecha, de la ultra más izquierda. Se trata de hechos. Si se comportan como criminales, son criminales, no niños Jesús. Si se comportan como criminales, no son carmelitas descalzas. Y el eurodiputado Germán Terch, que me ha honrado en varias ocasiones con conversaciones sobre Venezuela y sobre España, ha puesto el ojo donde debía ponerse. Y creo que ha dado en la diana cuando habla de la organización criminal que es el chavismo y lo saca de la discusión de que pretenden los grupos del status quo político, tanto en Europa como en América, que pretenden seguir tratando al chavismo como si fuese una organización política con la cual se pueden sentar a negociar, cuando en realidad están con una organización que es el cartel de Medellín 2.0, el sueño húmedo de Pablo Escobar. Pero lo más interesante vino cuando siguió el debate, porque lo que decía el representante del Partido Socialista, que aquí se buscaba polarizar entre izquierda y derecha y la ultraderecha y tal, pues se descubrió, amigos míos, que no hay en todo el Parlamento Europeo, es decir, en todo el concierto político europeo, nadie que quiera de forma seria rasgarse las vestiduras argumentalmente defendiendo el resultado electoral que mostró Maduro. Sino que aún siendo de izquierdas, aún siendo progres, aún siendo de la Agenda 2030, aún siendo de la generación woke, no le queda más remedio que reconocer lo que está pasando en Venezuela. Tratan de no ponerse, no, yo no soy, no vayan a creer que yo soy de... Pero lo hacen. Gracias, presidenta. Comisaria, ¿a quién importa Venezuela y por qué? Le importa a la derecha y a la extrema derecha europea, especialmente a la española, que en Venezuela encuentran un ariete, una arma política que manipular para sacar rédito a la rivalidad de la política doméstica. Pero, por cierto, unas derechas
muy silenciosas, cuando ha hecho falta alzar la voz contra personajes siniestros y que representan un peligro público como Uribe, Bolsonaro o Milei. Venezuela también importa a las grandes potencias, a China, a Rusia o a Estados Unidos, porque en Venezuela encuentran una tierra rica donde proveerse de recursos naturales y de petróleo a bajo precio. Es decir, la señora repite el discurso de la izquierda, esta es una catalana, repite el discurso de la izquierda, de que le quieren quitar los recursos y tal, y uno lo que se espera es, estaba defendiendo a Maduro. Sorpresa. Por lo tanto, una Venezuela como negocio. Lamentablemente, lo que no importa a la mayoría de los que hoy exigen un reconocimiento virtual y sin ninguna consecuencia real son los venezolanos. A nosotros sí, a los verdes nos importan los y las venezolanas, sus derechos y sus libertades. Nos importa la democracia que merecen. Y por eso denunciamos la persecución contra la oposición política y exigimos la publicación inmediata de las actas electorales. La Unión Europea debe tener un papel constructivo y actuar para generar cambios tangibles en la realidad venezolana. Ayudemos a abrir un proceso de diálogo que dé lugar a un nuevo escenario político de entendimiento y acuerdos. Venezuela ha sido castigado durante mucho tiempo y la bancada derecha de este Parlamento no ha hecho nada para ayudar, más bien lo contrario. Ha puesto gasolina al fuego. Sean responsables. Los venezolanos merecen un futuro de paz y dignidad. La señora decidió tener una posición en contra de los grupos políticos mayoritarios, sí. La señora es de izquierda, sí. La señora defendió a Maduro, no. La señora defendió el punto de vista del régimen de Maduro, no. La señora se declaró chavista, no. La señora reconoció el resultado electoral fraudulento que dio el CNE, no. Y es de izquierdas. Pero hay más. Dear President, the Venezuelan... Esta intervención es interesante. Miren, esta señora se llama Merja Kyllönen y es finlandesa. Y es de la fracción de izquierda, así se llama, el grupo parlamentario de izquierda. No es española, no es de ninguno de los países que tienen grandes comunidades de sus nacionales en Venezuela. ¿Ok? Y es de izquierdas. Fíjate que hasta de rojo está vestida. Escuchen bien las palabras de esta señora. Presidenta, el gobierno de Venezuela tiene que publicar los resultados de las urnas Muestra las actas. Punto. y todas las pruebas de ese control democrático. Mientras no se pueda demostrar esa naturaleza de las elecciones, no se puede considerar legítima la elección del líder. Se tiene que convencer, además, de la honestidad de los resultados electorales. Y mientras no sea así, todos, tanto allí como en el exterior, tienen que comprometerse porque así sea. Hablábamos de la situación de inestabilidad que se ha creado en Venezuela después de las detenciones, los asesinatos, las actuaciones y el riesgo de violencia política y represión que se extiende por el país, así como la potencial violación de los derechos humanos. Exigimos que aquellos que se consideren culpables y tengan que acudir ante los tribunales y que se haga justicia para las víctimas. Quisiera pedirle a la Comisión, al alto representante y a los Estados miembros que faciliten una mediación que contribuya a una solución para esta crisis socioeconómica y política en la que vive ahora Venezuela. Claro, la señora se niega a reconocer el régimen de Maduro, se niega a reconocer esas elecciones. Al final la caga diciendo que hay que tener una mediación, lo que significa que sigue pensando que el chavismo es una organización política. Habló la ultraizquierda, porque ella representa la ultraizquierda europea. ¿Defendió a Maduro? No. ¿Defendió el resultado electoral? No. ¿Reconoció a Maduro? No. Tampoco reconoció el mundo. Tampoco reconoció a María Corina como líder. Pero pide que se publiquen las actas. Esa es la ultraizquierda. Ahora los que son acusados de ser la ultraderecha.
Préstenle atención al discurso de este señor llamado Alexander Zell, es alemán, miembro del denotado partido populista ultraconservador de la ultraderecha, de la más derecha, de la derecha aquí, el Alternativa por Alemania, AfD. Escuchen esto. El socialismo no se puede detener. Esto es una cita de Erich Honecker, que construyó el muro de Berlín. El muro de Berlín ya no existe y desde 1989 todo el mundo ha podido ver que sí se puede detener el socialismo y en cualquier lugar en Europa del Este, porque hubo personas valientes que salieron a la calle y que echaron a los políticos ineptos. Eso en Budapest y en otras ciudades. Pero hoy tenemos que ver que el socialismo todavía tiene muchos amigos, sobre todo aquí en esta casa y sobre todo en la parte izquierda, aunque fracasa una y otra vez. Aquí vemos pues el ejemplo de Venezuela. Hace poco Venezuela era el país más rico de Sudamérica, ahí estaban las reservas de petróleo más grandes y tenía un PIB igual de grande como Gran Bretaña. Después llegó Chávez con sus tesis del socialismo del siglo XXI. Recuerdo perfectamente cómo los alemanes de izquierda celebraron pues su victoria. Sarah Wagenknecht dijo que Hugo Chávez era un gran presidente que dedicaba su vida a la lucha a favor de la dignidad y de la justicia. Qué cinismo para todas aquellas personas que murieron en las cárceles de este país. En vez de justicia y dignidad, tortura y corrupción. Hiperinflación, más de 8 millones de venezolanos huyendo y una cuarta parte de la población pasando hambre. El socialismo de Venezuela del siglo XXI ha fracasado, igual que el socialismo del siglo XX de Honecker y de Stalin. Es así, este es realmente el avance que nada puede detener. Pobreza, censura y tortura siempre son en cualquier lugar la consecuencia de cualquier tipo de socialismo, ya sea en Europa, en Asia o en Sudamérica. Al final siempre llegamos al Gulag. Esto es algo que tenemos que decir, sobre todo dirigiéndonos a la parte izquierda de este hemiciclo. Millones de personas tuvieron que morir por la política de sus camaradas. Nosotros, los europeos, tenemos que aprender algo del destino del pueblo venezolano. También en nuestros países se limitan las libertades políticas y económicas, la economía planificada destruye nuestra economía, se eliminan puestos de trabajo, se dice que se tienen que desconectar Twitter y TikTok porque la libertad de opinión parece que molesta a los socialistas europeos. Mi partido, la Alternativa para Alemania, tenemos siempre muchos éxitos en Alemania y por eso nos quieren prohibir. Así son los socialistas. Primero arruinan el país, después prohíben la crítica y la oposición y al final, el final siempre lo vemos ahora en Venezuela. Pero yo soy optimista. Les deseo a los venezolanos que vivan una revolución pacífica como nosotros la vivimos hace 35 años en Alemania y en Europa del Este. Y a nosotros, a los europeos, pues nos deseo que tengamos la valentía de luchar, de defender nuestra libertad en contra de este retroceso. Venceremos. Ese es el que llaman ultraderecha. A ese lo llaman de ultraderecha. ¿Y qué ha dicho el señor? Ha puesto el dedo en la llaga de la política interna de su país, de la política exterior de su país, de la política europea y conceptualmente ha ido más allá, porque el señor ha señalado claramente que el socialismo es hambre, que el socialismo es destrucción, que el socialismo es ruina y por eso al que dice eso lo terminan llamando de ultraderecha. Yo lo he dicho claramente, la fase superior de la izquierda es el crimen, pero también he dicho otra cosa. Yo soy militante de mi propia libertad. A mí nadie me va a encasillar en ningún partido. No soy militante de ningún partido ni lo quiero ser. Ya yo pasé por ahí y ya me regeneré. Siendo así las cosas, ¿qué dice este señor? Es una cosa clara que se puede aplicar a cualquier país de Europa. ¿Por qué razón en Europa pretenden ver siempre como una cosa curiosa, llamativa y digna de apoyar movimientos como el chavista, como el castrista y todo ese tipo de barbaridades? Lo que hace, ven como un héroe a Lula, que es un ladrón. Ven como un héroe a ese desajustado colosal que es Boric. Ven a ese esperpento de AMLO como si fuese una cosa maravillosa, pero siempre del otro lado del Atlántico. Libre los Dios de tener una cosa parecida como esa en sus propios países para que ustedes vean la guerra que arman.
Entonces es allí donde uno se pregunta de verdad por qué razón en Europa nos siguen viendo a este lado del Atlántico con criterio de National Geographic, como si nosotros fuésemos un zoológico. Siempre intentando plantear que ellos son los expertos y los especialistas y que nosotros somos los monos enjaulados a los cuales ellos van a estudiar para determinar cuál es la mejor forma de que no nos salgan piojos. Y en medio de eso, además, utilizando lo que ocurre en Hispanoamérica y en Latinoamérica en general para validar las posiciones internas siempre hacia la izquierda. Hablando de solidaridad de los pueblos, hablando de cooperación internacional, hablando de lucha contra la pobreza, de solidaridad con el tercer mundo, pero al mismo tiempo intentando llevar al otro lado del Atlántico esos ejemplos asquerosos para dentro de sus sociedades imponer otra vez regímenes de izquierda. Porque cuando se trata de la izquierda actúa siempre de la misma manera. El señor Alexander Zell, parlamentario que acabamos de escuchar, alemán, plantea una cosa básica. El socialismo del siglo XXI fracasó como fracasó el socialismo del siglo XX, porque siempre van a fracasar. Pero ¿qué es el socialismo del siglo XXI sino una especie de revancha del socialismo del siglo XX? ¿Qué es el socialismo del siglo XXI sino una reinterpretación de las barbaridades del socialismo del siglo XX? Eso que llamaban el socialismo real, en realidad, valga la redundancia, puede decirse que es distinto a este neosocialismo que intentan implantar. Pero vamos a revisar los resultados. Ruina, hambre, exiliados, presos políticos, torturados, asesinados, perseguidos, ruina, pobreza, más pobreza. ¿Qué ha logrado Lula da Silva, que ha gobernado ya va para 16 años y su partido ha estado en el poder en Brasil durante prácticamente 25 años? ¿Y por qué se sigue hablando de pobreza? ¿Por qué se sigue hablando de pobreza y de desigualdad en Brasil? Porque han fracasado. ¿Cuántos años ha gobernado la izquierda en Chile? ¿Cuántos años en total ha gobernado la izquierda en Chile? ¿Por qué siempre la culpa va a ser de Piñera y de la derecha? Esas son las grandes preguntas que hay que hacerse. Y cuando querramos ver, y esto es una realidad, cuando querramos ver lo que la izquierda es capaz de hacer con sus países, no hay que ir a ver a los países escandinavos, como hacen algunos desajustados que pasan por aquí, por este canal, y les molesta que yo diga que la fase superior de la izquierda es el crimen. Y entonces vienen a ponernos de ejemplo, no porque en Noruega, no porque en Suecia, no porque en los países nórdicos, porque el socialismo nórdico, pero nunca ven a Cuba, nunca ven a Venezuela. Eso nunca lo ven. Ellos prefieren ver la barbaridad esta que hacen. De maquillar el futuro de los países que caen en las garras de la izquierda, como lo que pasa en Noruega, lo que pasa en Suecia, lo que pasa en los países escandinavos. Al final termina siendo más o menos la misma mierda. Al final todo termina siendo una gran desgracia para los pueblos. Y lamentablemente en esa gran desgracia para los pueblos hay que quedar perfectamente claro que los que la pasan peor son los pobres, los que ellos dicen que van a representar, los que ellos dicen que van a llevar a la redención. Son esos precisamente los que peor la pasan. Son esos precisamente los que llevan la peor parte. Y si no revisen el origen social de los presos políticos venezolanos. ¿Cuántos millonarios? ¿Cuántos multimillonarios hay presos? ¿Cuántos multimillonarios? ¿Cuántas grandes fortunas han sido sus miembros asesinados en Venezuela, torturados o sometidos a tratos crueles y degradantes en estos 25 años? Ni uno. Ni uno, amigos. Ni uno. Para los que quieren revisar la historia de Venezuela, o los que quieran hablar de Venezuela, yo les recomiendo que revisen bien la letra pequeña, en vez de estar repitiendo consignas y estupideces. Para que no hagan el ridículo cuando les toca agarrar un micrófono o cuando les toque defender las cosas que pretenden defender de la forma infame en la que algunos pretenden hacerlo. Y por esa razón yo lo que les digo es que esa gentuza, a toda esa gentuza lo que le toca es terror de noches blancas, el terror de noches blancas que ha escrito Milán Méndez. Cosas horribles que debería pasarle a esos chavistas malditos y a esos opositores criminales que se han convertido en aliados del chavismo para permitir su permanencia en el poder. Terror de noches blancas de Milán Méndez está a la venta a nivel mundial en Amazon. ¿Usted quiere conocer por qué Venezuela cayó en la desgracia? Marcelo Crobato se lo cuenta. Si usted no es venezolano y quiere saber de Venezuela, o si es venezolano y hay cosas que no vivió o no las comprende, lea
El principio del fin de un país, que es narrado por Marcelo Crobato en su libro Techos Rojos, Abismo Rojo, está a la venta a nivel mundial en Amazon. La gente de Best Pro es el aliado confiable para el manejo de tu canal YouTube y de los contenidos que puedas tener en esta plataforma. Como yo, confía en la gente de Best Pro, los mejores, best of the best digital marketing. Y te digo que viajar a Escocia es posible en cualquier fecha del año, así que empieza a prepararte. Bien sea para tu viaje de diciembre, bien sea para tu viaje de vacaciones que las tienes próximas, bien sea para ir en enero. En el momento que tú prefieras ir, ve a Escocia, pero hazlo en español. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. En los Estados Unidos, recuerda que tener una póliza de seguros es fundamental. El mejor momento para comprar una póliza, ayer. Bueno, el segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Te lo dice tu asesor Gustavo. Tu asesor Gustavo, asegúrate bien. Y en el caso de los que estamos fuera de Venezuela con familiares en el país, tener la previsión funeraria es necesario. No es ser pájaro de mal agüero, es ser previsivo. Recuerda lo que te decía la abuela, para morirse lo que hay es que estar vivo. Con planes que van desde menos de $20 al mes podrás afiliar familiares en Venezuela para que al momento del fallecimiento Eternity se encargue de los gastos funerarios. Tú te ocupas del dolor familiar. Eternity es previsión funeraria. Eternity, acortando las distancias en los momentos difíciles. Atención en España. Déjate representar por los mejores en materia de extranjería, hispanidad, abogados y asesores. El bufete número 1 en materia de extranjería en España. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Y tener la transformación digital necesaria para tu empresa es posible. Basta de estar anotando todo en papelitos. Olvídate de la tinta y el papel. Olvídate de esos formularios de contabilidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ditra actualiza tu empresa con la tecnología del momento. Transformación digital necesaria para tu negocio. Ditra te ayuda a optimizar tus procesos poniendo a tu servicio la tecnología que está de moda. Escanea el código QR y lleva tu empresa a la dimensión de la transformación digital a tu alcance. EPA, Easy Tax to Go. El tener tus impuestos en orden en los Estados Unidos es posible con la empresa líder en el manejo de la contabilidad, la gerencia comercial y todo lo relacionado al pago de los impuestos. Pero también son líderes en formación. Si tú quieres manejar tus propios impuestos, haz el curso que ofrece la gente de Easy Tax to Go para formarte como preparador de impuestos y podrás encargarte de tus impuestos y certificarte para ocuparte de impuestos de terceros, por supuesto cobrando profesionalmente y de forma legal con la certificación que la gente de Easy Tax to Go con el entrenamiento de Merángel Lanten, la estrella fulgurante de la formación en la materia, te podrá ofrecer. Hay unos cursos siempre. Vienen unos muy pronto. Presenciales y online, Easy Tax to Go. Easy Tax to Go. Los mejores en su área. Mira, y el doctor Pérez está ahí listo. Si eres un caretabla, no vaya con el doctor Pérez porque no te va a poder ayudar. Pero ahí me dijeron, no digas Doral, porque Doral es una forma de decir lo que se inventaron los cifrinos caraqueños. Bueno, está bien, el Doral, pues. Dóralo, pues. Sea Doral o sea Doral, lo que sí no está en discusión es que los mejores cirujanos estéticos de la Florida se encuentran con el doctor Ricardo Pérez. Ricardo Pérez, la cirugía estética que requiere planes de pérdida de peso, de corrección de medidas y de todo lo relacionado a la corrección estética que quieres tener en tu cuerpo, te lo ofrece el doctor Ricardo Pérez. El doctor Ricardo Pérez, los mejores cirujanos de la Florida. Doctor Ricardo Pérez, cirujano estético, en el Doral o en el Doral o como demonios quieras llamarlo. Ustedes saben a quiénes me gustó escuchar en el debate. Yo lo escuché completo el debate. Amigos, vamos a escuchar a los parlamentarios de los países que sufrieron el comunismo, que no hablan español, que no tienen vínculo con Venezuela, pero que saben lo que significa ser víctima de regímenes comunistas dictatoriales. Valga la redundancia, porque no existe comunismo democrático. Por algo hablan de la dictadura del proletariado. Vamos a escuchar estas magníficas intervenciones de parlamentarios de países como Polonia, como Hungría. Vamos a escuchar a la parlamentaria Győri de Hungría, que habló de verdad de una manera que vale la pena escuchar. Tisztelt képviselőtársaim, nyugodtan mondhatjuk, hogy a Jóisten jó kedvében teremtette Venezuelát. A 25 éve hatalmon levő kommunista rezsim azonban teljesen tönkretette az Hay que tener en cuenta el contexto. El régimen comunista ha destruido el país
Faltan medicamentos, alimentos. 8 millones de personas han abandonado el país y han sido acogidos por otros países. En Hungría hemos acogido también a ciudadanos venezolanos. Ha habido problemas con el recuento. También se ha perseguido a los miembros de la oposición. Aún no se han publicado las actas electorales y se ha hecho todo para que ganara el candidato que quería confirmarse como vencedor. Es inaceptable que Maduro golpee con manos de hierro a los manifestantes. Las represalias han dejado al menos 27 muertos y 192 heridos. Hay casi 2.000 presos políticos, incluidos europeos, de los cuales 1.673 fueron detenidos tras las elecciones. Al menos 60 menores siguen detenidos. La reacción de Josep Borrell y sus compañeros socialistas es débil, muy débil. Se resisten a adoptar una postura clara. Señalan con el dedo a Hungría, diciendo que no les hemos hecho adoptar una postura más dura. Dejémoslo muy claro. Estamos a favor de que la Unión adopte una postura mucho más audaz y fuerte. Reconociendo la victoria de González Urrutia, podemos obligar a Maduro a iniciar una transición pacífica mediante negociaciones y de acuerdo con la Constitución. El traspaso del poder del líder de la oposición que ganó las elecciones el 10 de enero. Estamos siempre al lado de la libertad y la democracia. Estamos con ustedes, patriotas venezolanos. Representante de los partidos conservadores, pero en este caso es la parlamentaria Győri de Hungría. Hubo una intervención bastante interesante también de la parlamentaria polaca, Gosiewska, reformista. La situación en Venezuela me recuerda mucho a Bielorrusia, donde el usurpador Lukashenko, sin tener en cuenta la voluntad de los electores, se hizo con el poder. Ha acabado con mucha gente, con la oposición, y ha hecho que muchos hayan tenido que emigrar. Europa, por supuesto, no reconoció todo ello, todo ese acto, y lo hizo muy bien. Ese régimen de Rusia y de Bielorrusia, y compararlo con el dictador de Venezuela, pues es fiel reflejo de cómo los dos sistemas se pueden ayudar además unos a otros. Nosotros los polacos hemos tenido una dictadura mucho tiempo y entendemos perfectamente el dolor y el sufrimiento de estos gobiernos autoritarios. Apoyamos, por supuesto, a la oposición y a la sociedad de los ciudadanos en países como Venezuela, donde se tienen que enfrentar a un régimen inhumano que hace además que muchísima gente, muchísimos millones de venezolanos tengan que emigrar. Los venezolanos tienen las mismas aspiraciones, los mismos sueños, los mismos derechos que tenemos nosotros los europeos y por ello han protestado, han salido a las calles y han comprobado con las actas que esas elecciones las han ganado. Europa tiene que ser solidaria con todos los países que luchan por la libertad. La solidaridad es fundamental, sobre todo en estos temas tan importantes, y eso es fiel del reflejo de lo que queremos hacer, una unión basada en los valores, y por supuesto no puede relativizar lo que está pasando en Venezuela. Comparando el régimen de Maduro con el régimen bielorruso, son aliados, son amiguitos, y mientras tengan esos regímenes aliados en el mundo van a seguir allí. Algo parecido dice el parlamentario Sipniewski del grupo parlamentario Europa Soberana, polaco también. Muchísimas gracias, señoras y señores. Hace 85 años el ejército soviético pues entró en Polonia y empezó una época de comunismo y la ocupación soviética en Polonia durante mucho tiempo. Y Nicolás Maduro, pues lo mismo.
Durante muchos años nosotros nos robaron los sueños y Maduro pues hace lo mismo, está robando el poder y les está robando los sueños a los venezolanos. Está claro que la oposición ganó las elecciones y Maduro, pues como un dictador socialista, pues le trae al pailo eso, la realidad y todo, y piensa que puede gobernar así Venezuela. Y hace que los venezolanos tengan hambre, pobreza, censura y persecuciones. El régimen socialista siempre hace lo mismo, acaba con la oposición, mata, y Venezuela ha dicho basta. Pero tenemos que ayudar a los venezolanos en esa guerra por la libertad. El socialismo mata. Viva María Corina, viva la libertad, carajo. Se emocionó. Una intervención muy buena también del parlamentario del joven Bugalo, de Portugal. Creo que es interesante escucharlo. Muchas gracias, presidenta, comisaria, queridos diputados. El mundo vio y entendió que Nicolás Maduro no ganó las elecciones presidenciales el 28 de julio de 2024. Las perdió. Para nosotros, los europeos y demócratas, hay una cosa que tenemos que dejar claro. Si nosotros nos limitamos a reconocer el derrotado sin reconocer al vencedor, estamos beneficiar al que perdió y el que no quiere dejar el poder. Si nosotros estuviéramos a la espera de algo que nunca va a pasar, es decir, que el régimen de Maduro publique las actas, nunca va a pasar, pues vamos a esperar todo el tiempo que quiera Maduro seguir en el poder, siempre. Y nosotros, queridos amigos, no podemos hacer esto, no podemos permitirlo. Nosotros, los europeos, los demócratas, tenemos una comunidad que tenemos más de 1 millón de nacionales allí en Venezuela. Defendemos la libertad de Venezuela, no porque estén allí esas comunidades, sino porque hay que defenderlos. Nosotros, aquí en el Parlamento, está escrito en 24 idiomas distintos, pone bien claro, democracia en acción. Pues para honrar este Parlamento no podemos quedarnos quietos, no podemos no actuar. Nosotros, los 720 eurodiputados, representamos aquí la Asamblea de electos más diversa del planeta, más nacionalidades, más sensibilidades, más diferencias. Pero tenemos una cosa en común. Miren, todos y cada uno de nosotros, y es lo que sustenta nuestro mandato, es el voto, es la transparencia electoral, es la soberanía de las urnas. Nosotros no podemos negar a los otros lo que nosotros nos trajo aquí. Nosotros no podemos negar a los otros lo que no permitiríamos para los nuestros. Los venezolanos están en un régimen de opresión, dictadura, y han obtenido además con ese régimen una mayoría tan clara en contra del autócrata. ¿Qué se puede decir del Parlamento Europeo si no podemos tener una mayoría para esta resolución? Una vez alguien describió Venezuela como una primavera constante. Pues hagamos eso, una casa constante de la libertad. Muchísimas gracias, señor diputado. Pues ahora... Yo escuché todo el debate esperando si aparecía algún comunista apestoso en alguna parte del mundo para defender el régimen de Maduro y para defender muy especialmente el resultado electoral. Y me costó muchísimo encontrarlo. Pero como el que busca encuentra, bueno, los bichos son unos hediondos, ¿no? Los dos. Son unos morrañas los dos. Pero bueno, aquí están. Amigos, yo hice el trabajo. Esto es plomería informativa. Hugo Chávez fue elegido en el 98 como presidente y en 2000. En 2002 hubo un golpe de Estado y en 2004 la continuidad en la presidencia incluso se puso en un referéndum, aparte de las elecciones. En 2019, sin elecciones, Juan Guaidó se autoproclamó presidente de Venezuela y fue reconocido por la administración Trump, Bolsonaro y la Unión Europea. El debate de hoy no es un debate sobre el sistema electoral de Venezuela, sobre el proceso electoral o sobre la divulgación de las actas electorales. Este debate lo que tiene es de aquellos que no se conforman con las transformaciones políticas y sociales que han acontecido en Venezuela.
esa injerencia externa, ese sabotaje económico y esos vínculos comerciales que hacen que las condiciones de vida de los venezolanos pues no sean las óptimas. Además, detrás de todo esto está la historia de los que quieren poner al pueblo venezolano un camino distinto al que ha elegido el pueblo. La democracia es respetar la voluntad del pueblo, sobre todo cuando se enfrenta a quienes los oprimen. Esta lacra se llama João Oliveira y forma parte del Partido Comunista Portugués. Yo quisiera saber si él conoce la realidad de sus compatriotas, de portugueses o de venezolanos de origen portugués, que han sido expropiados, robados, asaltados, atracados y llevados a la ruina por el chavismo en Venezuela. Parece ser que este señor no sale a la calle. Me gustaría que los portugueses de origen venezolano y venezolanos de origen portugués que están en Portugal, para el que pregunte, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Escríbele a este señor João Oliveira, usted como ciudadano, si usted tiene derecho al voto en Portugal, escríbale a este señor João Oliveira del Partido Comunista Portugués, mándele una carta y dígale que él es un mentiroso y que es una vergüenza para Portugal que él esté representando los intereses del chavismo en el Parlamento Europeo, ignorando la realidad de tantos portugueses en Venezuela y de tantos venezolanos en Portugal. Pero no está solo este João Oliveira, se consiguió un amiguito. Y este es peor. Vážené dámy a páni, prosím, dajte ruky preč od Venezuely. Dajte ruky preč od Kuby, od Ruska, od Číny. Zkrátka, prestaňte. Hay que dejar esta actitud imperialista occidental con Cuba, con China, con Venezuela. La Unión Europea no tiene derecho a interferir en la solidaridad, en la soberanía de Venezuela. Los ciudadanos venezolanos pobres están con los chavistas de izquierdas, pero ¿quién escucha estas voces? Lo que debemos criticar son las sanciones estadounidenses criminales que destruyen la vida en Venezuela y en Cuba. Lo que tenemos de hecho a criticar es lo que hacen los estadounidenses de América Latina. Ahora González, antes Guaidó. Dejen ya este circo. El presidente de Venezuela es Maduro. Esto lo han confirmado los organismos venezolanos. Mírense al espejo en lugar de hacer eso. Veamos lo que ha pasado en las elecciones francesas. Macron ha elegido como primer ministro a su amigo. ¿Qué quieren ustedes de Venezuela? ¿Patria o muerte? ¡Chacho! Se te chorrió. Claro, desde la comodidad de Bruselas, que el clima está delicioso allí en Bruselas. Imagínate tú llamarse... Este señor es Blaha, es su apellido. Es eslovaco. Imagínate tú salir una mañana cualquiera a caminar por Praga, desayunar sabroso allí, un pancito belga con un latte macchiato, ¿no? Con un quesito Edam, un Emmentaler, con una mermeladita y una cosa. Después pedir que te den una agüita sin gas, ¿no? Que te la adornen con una rodajita de limón. Ver al infinito, ver que a pesar de que es ya a principios de otoño, brilla el sol todavía. Acomodarte tu bufanda, tomar tu saco y caminar por las calles de Bruselas rumbo a tu trabajo en el Parlamento Europeo para hablar de que los pobres de Venezuela son de izquierda. Imagínate tú ser una sabandija y tener que verte al espejo todos los días. Bueno, pregúntale al señor Blas lo que se siente. Pero, ¿escucharon ustedes en alguna parte que le haya hablado de la veracidad de los resultados? ¿Escucharon ustedes por alguna parte argumentaciones serias fuera de la caja de resonancia de la propaganda chavistoide? ¿Escucharon ustedes por alguna parte de su discurso una comprensión del tema Venezuela? No. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los que mostraron en este debate, y yo sé que este programa ha sido largo, pero creo que era necesario, porque el análisis de cómo se está viendo el asunto y de la visión que se está teniendo nos deja claro, y a mí me dejó claro, ojo, y pusimos solamente algunas intervenciones. Cuando uno revisa las intervenciones que sobre el tema Venezuela hacen
parlamentarios con nivel político provenientes de países que fueron víctimas del comunismo, nos damos cuenta de que ellos están al tanto de lo que está ocurriendo en Venezuela, más que muchos españoles, que cuando escuchamos hablar a parlamentarios de izquierdas o de derechas con comprensión de lo que está ocurriendo en Venezuela, se dan cuenta por distintas razones de que lo que está ocurriendo en Venezuela es indefendible, de que el régimen chavista es indefendible, de que lo que está ocurriendo en realidad lleva a una dimensión errónea todo lo que tiene que ver con el abordaje que se hace sobre el tema de Venezuela, cuando se sigue hablando desde el punto de vista político, sin comprender que ya estamos hablando de un tema criminal. ¿Qué es el chavismo? Sino una organización criminal. Tanto es una organización criminal que solamente consigue que lo defiendan dos desajustados, dígame este eslovaco que habla un papamoscas. O sea, unos tipos que uno intenta comprender lo que dicen, pero yo estoy completamente seguro que en la comodidad de sus paseos por Bruselas. Ustedes saben que estos tipos les pagan 300 euros así, nada más por firmar la lista de asistencia, todos los días. ¿Ustedes sabían eso? O sea, ¿cuánto gana un parlamentario de estos? Por estar defendiendo al socialismo chavista desde la comunidad de Bruselas. Desde la comunidad de Bruselas. Porque no se van para Venezuela a vivir allá, a ver cómo les va. Eso sí, sin escoltas y sin protección del chavismo. O mejor aún, ¿por qué no se van a visitar Chávez? Vayan a visitar Chávez. ¿Dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en